la grabación. Y ahí ya debería estar grabando, ¿sí? Lo siguiente que voy a hacer es compartirles pantalla, ¿sí? Y necesito que me avisen, por favor, cuando lo estén viendo. Supuestamente acá está cargando. Y según parece, estoy proyectando. Excelente. Entonces tenemos todo alineadísimo, ¿sí? Para empezar. Como les dije, entonces vamos a cubrir lo que tiene que ver con el concepto de modularización, que nosotros estuvimos viendo y revisando como parte crítica de los pasos a seguir para resolver problemas. Yo tengo un problema, necesito analizar esa situación, necesito entender ese problema, necesito abstraerme de aquello que no me interese o que pueda generar ruido, ¿sí? Voy a modelar cuál puede ser mi solución, pero también voy a modularizar, es decir, voy a definir las partes en las cuales voy a resolver la situación problemática que tengo, sea cual sea esta. Obviamente en el contexto de la materia vamos a tener ejercicios prácticos. Voy a tener que resolver con esos ejercicios prácticos siguiendo esos pasos. Entonces hoy lo que le vamos a dedicar la clase va a ser a la partecita de cómo modularizo. Yo recién hacía, antes de empezar la grabación, y antes de empezar a proyectar, hacía como una pequeña recapitulación de lo que esto significa para que nos quedemos con ese título de lo que vamos a hacer y vamos a cubrir. Modularización a nivel teoría práctica, por así decirlo, lo vamos a ver representado en procedimientos y funciones. ¿Voy a tener otra cosa en la cual yo pueda modularizar que no sean los procedimientos y funciones? No. Lo que quiere decir que es tan simple como que voy a tener procedimientos y funciones, y lo complejo, que para mí no va a ser complejo, y espero que para ustedes cuando termine la clase tampoco lo sea, es cómo voy a trabajar, cuándo, con qué, para qué y de qué forma con procedimientos y funciones. Entonces, yo les decía hace un ratito, voy a necesitar su energía puesta en esta parte, y después vamos a irme echando con un poquito de práctica. Pero si vamos concretamente al por qué me interesa a mí hablar de la modularización, vuelvo al ejemplo de siempre, vuelvo al ejemplo del cálculo combinado. ¿Por qué yo separo en términos? Porque para poder resolver mi problema grande necesito ir resolviendo las partes. Bueno, y esa es una de las causas por las cuales a mí me puede interesar modularizar. ¿Pero por qué? ¿Cuál va a ser mi objetivo de usar procedimientos y funciones? Básicamente son dos, ¿sí? Y el primero es el que no nombré en primer lugar, valga la redundancia, que es la reutilización de código. Yo vi que en el chat ustedes ponían, esto no es menor, porque imaginemos que yo tengo que hacer una actividad repetitiva y nosotros veíamos que no era lo mismo ponerla dentro de una estructura iterativa que escribir n veces la cantidad de líneas que necesito. Esto es igual. Si yo tengo que hacer o cubrir una función determinada, por ejemplo, calcular el doble de un número, ¿sí? Que es una pavada, que es poner número multiplicado por 2, en lugar de poner toda la sentencia completa, puedo llamar a después qué y cómo, ¿no? No es ahora, pero quiero que se quede en la idea. Si llamo un procedimiento de una función para calcularlo, y lo tengo escrito una sola vez, y no 20. Bueno, eso no es menor, porque nosotros tenemos como propiedades de los algoritmos que tenemos que tener una longitud finita en instrucciones y finitas en tiempo de ejecución. Y nosotros somos responsables por hacer los algoritmos de la manera más eficiente posible, ¿sí? Hacer el mejor uso de los recursos. Reutilizar código es parte de ello. Y el segundo, que es el que ya hablábamos varias veces, poníamos el ejemplo, el del cálculo, que súper conocemos, básicamente es poder tener esos subprogramas o esos algoritmos más pequeños que me resuelvan, digamos, una parte de mi problema y que tienen un objetivo específico. Ese objetivo específico es de la parte que les corresponde. ¿Qué significa lo que estoy diciendo en otras palabras? Si yo, por ejemplo, tenía mi cálculo combinado, en el cual tenía, por ejemplo, una multiplicación en un término y una división en otro término, bueno, yo modularizo con una partecita del programa para poder resolver la multiplicación y en otra partecita para poder resolver la división, ¿no? Bueno, esto conceptualmente es lo mismo. Yo voy quedándome cada vez con las cosas más simples posibles, de manera tal de que pueda justamente resolver más rápido y tener claridad también de cuáles son los módulos que lo conforman y cómo lleva a la solución final, ¿sí? Y esto es todo. Vamos a usar procedimientos y funciones para modularizar y para reutilizar código, ¿sí? Con esos dos puntos resolvemos nuestra necesidad o lo que tenemos que hacer en esta perspectiva. Súper simple, súper fácil. Lo que nos va a preocupar ahora, entonces, ¿qué es una función y qué es un procedimiento? ¿Cómo los uso? ¿Para qué los uso? No tengo idea. O sea, está buenísimo la teoría de que tenemos procedimientos y funciones que vamos a modularizar. ¿Para qué? Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona cada uno. Primero,
¿Quién no escuchó funciones matemáticas? Digo, están en la carrera de ingeniería, tuvieron el ingreso, seguramente utilizaron funciones, composición de funciones, de todos colores y formas, ¿cierto? Con lo cual, si la llevamos al campo de la matemática, la verdad es que lo entendemos bastante, ya sabemos más o menos cómo se comporta esto. Y básicamente, solo que en la perspectiva ahora de algoritmos, la función va a ser un subprograma. Un detalle, el procedimiento también. Pero la función va a ser un subprograma que básicamente yo lo voy a invocar cuando quiero que me retorne un valor. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Si yo no quiero que me retorne un valor, ¿tengo que llamar una función? No, y ahora vamos a ver cómo llamo un procedimiento. La principal diferencia, que quiero que ustedes se queden así como también como titular, es que la función yo la llamo, es un subprograma y me va a devolver un valor. El procedimiento es un subprograma que yo lo llamo y no me va a devolver ningún valor. Por diseño. Porque si quiero que me devuelva un valor, vengo a la función. Si no quiero que me devuelva un valor, voy al procedimiento. Y así es como funciona. Ahora, si pensamos en funciones más del estilo matemático, yo usé, por ejemplo, la función seno. Podría haber usado cualquier otra. Podría haber usado x al cuadrado. Básicamente, nosotros tenemos una función que siempre hace o cumple una determinada función. Por ejemplo, la función seno de x, que hace para cualquier valor que yo pongo en x, me calcula el seno. Conocemos esto hace años, trabajamos con números hace años. ¿Sí? ¿Qué pasa con la función x al cuadrado? ¿Sí? Bueno, para cualquier x que yo ponga ahí, me va a calcular su cuadrado. Ahora, les hago una pregunta. ¿Yo puedo utilizar la función seno de x para calcular la tangente? No. El silencio. No, ahí está, ahí escuché un no, me estaba preocupando el silencio. ¿Puedo utilizar, ¿sí?, la función x al cuadrado para calcular la raíz cuadrada de un valor? No. No, así de simple, ¿eh? O sea, no. ¿Qué quiere decir? Yo defino una función para que haga lo que la función tiene que hacer. No la voy a definir para que haga otra cosa y no la voy a poder reutilizar para que haga otra cosa. ¿Sí? Entonces, una vez que definí mi subprograma que resuelve un problema y que retorna un valor de determinado tipo, solo va a hacer eso. Y nada más. ¿Por qué lo cuento así? ¿Por qué le dedico tiempo a esto de la explicación de algo que parece trivial o que parece ya conocido? Porque lo que vamos a buscar en el armado de los algoritmos no tiene que ver con cómo modificamos y hacemos que las cosas o que un triángulo entre en un cuadrado o viceversa. Es simple, yo defino un alcance, cumplo ese alcance, obtengo el resultado que quiero ese alcance y sigo. Y si quisiera obtener otra cosa, entonces debería haber definido otra cosa. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a tener que ser muy conscientes a la hora de empezar a modularizar. ¿Sí? Pero bueno, en resumen entonces, ya sabemos, ¿sí?, lo que es modularizar, ya sabemos que vamos a tener procedimientos y funciones, ya sabemos por qué lo queremos hacer y ya sabemos qué es lo que me va a devolver la función. La siguiente pregunta que yo podría hacerme es, y bueno, ¿y cómo invoco a la función? ¿No? O sea, ¿dónde llamo a la función? Y esto se lo tienen que grabar en sangre casi, ¿no? Porque si no, de otra manera, no va a funcionar. Cuando yo quiero llamar a una función, ¿sí?, lo que tengo que hacer es asignársela a una variable. Si ustedes ven, ahí prendí el punterito láser, ¿se ve el punterito? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Si yo, por Sí, ejemplo, sí. leo un valor, ¿sí?, que en este caso leí n, y quiero usar la función factorial con n, yo sí o sí la tengo que asignar a una variable. ¿Esto qué significa? Como la función, y está bueno que lo veamos en la teoría y no en código esto, ¿no? Como la función me va a devolver un valor, solamente puedo llamarla si le doy un lugar donde me puede devolver el valor. Suena trivial, pero les aseguro que el mayor problema que tenemos con las funciones es que cuando las quieren llamar no las invocan asignándoselas a una variable. Entonces, por eso quiero que lo vean desde el plano más teórico y más puro posible. Como la función me va a dar un valor, yo ese valor lo tengo que guardar en algún lado. La única manera que tengo de guardarlo en ese lado o en algún lado es si se lo asigno a una variable que sea del mismo tipo del dato que devuelve. Entonces ahí puedo decir que estoy lista para usar mi función. Acá lo que les estoy mostrando no, o sea, no condice o no muestra nada de nivel código, no muestra dónde está desarrollada la función, es una incógnita que básicamente la función es el factorial. Y está perfecto que lleguemos hasta acá. Entonces, sé lo que es una función, sé cómo se comporta, sé cómo la llamo. Si a nivel teórico ustedes se quedan con esto, ya van a estar en condiciones casi de usar una función. Nos va a faltar después hablar de la implementación. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Se entiende? ¿Sí, no, más o menos?
Sí, sí. Ya, Sí. Perfecto. genial. Perfecto. Entonces, para seguir en línea, vamos a los procedimientos. ¿Sí? De nuevo, en este caso de los procedimientos, ¿sí? Me va a interesar agregar un concepto, pero que lo voy a separar por un ratito. ¿Sí? Lo primero es, ¿qué es un procedimiento? Es un subprograma. ¿Sí? Lo único que no me va a devolver un resultado. Si yo llamo a la función factorial, me va a devolver el resultado del factorial de un número. Pero si factorial es un procedimiento, debe estar pensada de cierta manera, pero nunca me va a devolver el valor. Voy a decir, ¿pero para qué entonces vas a usar un procedimiento para calcular el factorial? Vamos a verlo, vamos a ver lo que significa, vamos a verlo cómo se implementa, pero lo que es claro es que no tiene un valor de retorno. ¿Sí? Ese es un concepto, esa es la definición pura y que la entendimos con las funciones, lo entendemos con los procedimientos. La segunda parte que me interesa que sepan de procedimientos. ¿Sí? Y la bibliografía, digo, ahí tienen escrito la PPT, está divino, pero quiero que se queden con esta idea. Nosotros cuando trabajamos con subprogramas, sea función o procedimiento, ¿sí? Básicamente lo que hacemos es poder tener unos espacios que vamos a llamar argumentos, y ahora vamos a ver a qué nos referimos, ¿sí? O parámetros también los podemos llamar, que van a ser con los que va a trabajar la función. Por ejemplo, nosotros veíamos factorial de un número, factorial de x. Bueno, ese x en realidad es un parámetro que tiene que recibir la función para poder calcular un valor. ¿Sí? Entonces la función factorial necesita recibir un número para poder calcular el factorial y poder devolverlo. ¿Sí? Ese número que necesita recibir, nosotros vamos a decir que es un argumento o un parámetro. Quédense con esto por un rato. Cuando hablamos de procedimientos, ¿sí? De procedimientos, lo complejizamos apenitas. No es muy complejo, pero sí le agregamos un grado de complejidad. ¿Cuál es ese grado de complejidad? Que lo que yo le voy a pasar al procedimiento puede ser de dos formas diferentes. Recordamos que el procedimiento no me devuelve nada. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? No va a tener un valor de retorno. Pero, acá donde tenemos un pequeño pero, donde también resulta muy amigable el procedimiento, es que me puede permitir, ¿sí? Por ejemplo, mostrar valores, mostrar un cálculo, imprimir por pantalla, pero también me puede permitir modificar las variables. ¿Qué quiere decir esto? Si yo uso una función, ¿sí? En la cual hago x al cuadrado, yo le paso un x, que es el parámetro, lo va a elevar al cuadrado y me va a retornar un valor. ¿Sí? Al procedimiento, como no me retorna un valor, yo en lugar de pasarle solo x, le puedo pasar x e y, por ejemplo. Yo tengo el procedimiento factorial. ¿Y qué va a hacer? X va a ser el que le va a calcular el factorial, o imaginemos x al cuadrado, le va a calcular el cuadrado, y en y me va a guardar el resultado. Pero y va a ser una variable que yo traje de mi programa principal. Es decir, no retorna un valor, pero sí permite aceptar parámetros o argumentos. Ahora lo vamos a ver bien graficado, pero necesito que se queden con esta idea. Esos parámetros y argumentos dentro del procedimiento pueden ser de dos formas. Y acá vienen las palabras que no se pueden olvidar por el resto de la cursada. Por valor o por referencia. ¿Sí? ¿Qué es parámetro por valor y qué es parámetro por referencia? Parámetro sabemos que es lo que le vamos a pasar a los subprogramas. Pero por valor es que básicamente, ¿sí? Le mando una copia del valor que tengo almacenado en memoria en ese momento. Ejemplo, le pedí un número al usuario, ¿sí? Leí ese número, llamé al procedimiento con ese número, y le estoy pasando una copia para que sepa cuánto es ese número, la use, y a partir de ahí me importa poco lo que hace. ¿Sí? La otra, que es parámetro por referencia, es bastante explicativo en sí mismo el título, pero lo que significa es que lo que le estoy pasando es la referencia en donde se encuentra. Dicho en criollo, chicos, le estoy pasando la dirección de memoria en donde vive esa variable. ¿Para qué? Para que la pueda modificar. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo yo tuviese, a ver, voy a probar de escribir en el mismo PowerPoint. Si esto sale mal, les pido que me tengan paciencia. Sepan que en el pizarrón hubiera sido más fácil. Pero a ver si ahí escribe. Yo tenía el mapita de memoria. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Lo hicimos varias veces. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo tengo, por ejemplo, acá la variable x. Les juro que eso es una x. El escribir a mano alzada es difícil. Ahí está, x, y acá tengo y. ¿Sí? Entonces, yo voy a hablar de parámetro por valor y parámetro por referencia. Entonces, supongamos que yo tengo
acá el nombre de mi procedimiento. Mi procedimiento se llama, ¿cómo lo puedo llamar? Mostrar. Creo que el nombre no es el mejor, pero yo lo llamo mostrar. Entre paréntesis voy a tener los parámetros que le voy a pasar. Le voy a pasar dos parámetros. El primero, que es del tipo entero, va a ser x. Y el segundo, también del tipo entero, va a ser y. Y le agregué, como pueden ver, un ampersand adelante, aunque parece cualquier cosa menos un ampersand, les juro que es un ampersand. ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? En x lo estoy pasando por valor. ¿Y qué significa? Agarro lo que está en la memoria y envío una copia del valor. Es una copia. No es el valor original. Entonces en X tengo una copia, si yo acá le agrego 1 no pasa nada, si lo multiplico, si lo pongo en 0, puedo hacer lo que quiera que no va a pasar nada. En cambio, como le estoy poniendo el ampersand adelante, ¿sí? Que ahora vamos a ver en detalle qué significa, ahí no la estoy pasando por valor, la estoy pasando por referencia. ¿Y qué significa esto? Que en realidad le estoy diciendo la dirección en la que se encuentra la i. ¿Sí? Le paso la dirección, si yo le sumo 1, va a venir y sumarle 1 directamente en memoria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando termina de ejecutar el procedimiento, a la x no le pasó nada. ¿Sí? Sigue estando el valor original antes de entrar en el procedimiento. Pero a la i la voy a modificar durante el procedimiento. Entonces, resumen, parámetro por valor, envío una copia y el procedimiento no modifica el valor. Parámetro por referencia, le envío la dirección de memoria y voy a modificar su valor. Sabemos que tanto las funciones como los procedimientos reciben argumentos o parámetros. En el procedimiento me va a interesar mucho saber si eso no es por valor o por referencia. ¿Esto se entendió? 100% teórico, no lo vimos implementado. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Buenísimo. Pasó rápido. Si se entiende, pasó rápido. ¿Todos lo entienden? No, Ok. profe, Sí, la se entiende, verdad es que profe. si puede darle Profe. otro ejemplo, ayudaría más. Bueno, ahí Profe, vamos, ahí vamos. Ahí me preguntaron si podía dar otro ejemplo. ¿Sí? Que alguien abrió también el micrófono y dijo, profe, y no escuché qué más dijo. sí, yo, Ezequiel. Sí, por ejemplo, la función puede devolver una referencia. La respuesta a tu pregunta es sí, pero no lo vamos a ver por ahora. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Poquito. Porque Ok, necesito pero sigue por siendo ahora, función, ¿o no? claro, porque lo que te va a devolver es la dirección o el puntero a la dirección de memoria de un Perfecto. determinado valor. Y la función como devuelve, puede devolver un puntero, puede devolver una variable, por supuesto. Ahora lo que vamos a ver en este contexto va a ser que vaya a devolver el valor solamente. Unas cuantas clases más para adelante vamos a ver que puede devolver direcciones de memoria, pero no es lo que ahora nos ocupa, si se quiere. Bueno, gracias. No, por favor. Entonces, voy a tratar de repasar y de repetir esto, ¿no? Nosotros tenemos funciones y procedimientos, ¿sí? Cualquiera de las dos recibe parámetros. La función me devuelve un valor con esos parámetros, el procedimiento no me devuelve valor con esos parámetros. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. ¿Qué pasa? Como el procedimiento no me devuelve nada, yo digo, entonces es inútil. Perdón, ¿no? Lo digo tal vez muy en criollo. Es inútil que haga algo. ¿O para qué lo voy a llamar si no hace nada? No, en realidad no es tan inútil. En realidad sí me sirve mucho cuando yo necesito trabajar con variables y o modificar su valor. ¿Sí? Que no quiere decir que necesite retornarle algo al programa principal, pero sí puede ser que tenga que hacer algún cambio. Entonces tal vez el nombre que le puse acá no era el más feliz, pero vamos a borrar mostrar y voy a poner, por ejemplo, el de x al cuadrado, ¿no? Entonces yo tengo, pero es un procedimiento, no es la función. Tengo un procedimiento que es x al cuadrado. Y x al cuadrado recibe dos valores. Uno es el x que va a variar y que me va a ingresar el usuario con el cual yo voy a calcular, y un i que va a ser donde yo voy a almacenar el resultado. ¿Sí? Tanto x como y existen en la memoria. Esto es el mapita de memoria que veíamos. ¿Sí? Y esta x es el valor que me ingresó el usuario, del cual yo tomo y paso la copia. Si el usuario ingresó 5, yo paso 5 acá.
¿sí? Y lo puedo elevar al cuadrado después y obtener 25, o puedo multiplicarlo, o puedo hacer cualquier cosa con x que no va a modificar el valor que tiene en la memoria. ¿Por qué? Porque lo pasé por valor. En cambio, cuando yo lo paso por referencia, y la única forma de indicar que lo pasé por referencia es usando el ampersand, ¿sí? Que dicho sea de paso, para los que no se imaginan lo que yo dibujé ahí es Shift 6 y tenemos el ampersand, lo que hace es darme la dirección de memoria. Me pasa la dirección de memoria y yo vengo y modifico en este lugar el valor. Entonces ya no vale más Y cuando terminé de ejecutar, sino que va a valer lo que haya hecho con ese Y. ¿Se entiende? Por valor, no modifico el valor que trae en memoria, sino que le paso una copia. Por referencia, sí lo modifico. Sí, Esto es de la ahora sí. perspectiva teórica. Ahora vamos a ver cómo se implementa esto y cuando lo vean funcionando tal vez sirva un poquito más. Voy a borrar esto porque el escribir a mano alzada en la pantalla claramente no es mi fuerte y parecen hormigas aplastadas directamente en el slide ensuciándolo. Así que lo voy a borrar para que nos quede al menos bonito y no nos arruine la grabación. Eso. ¿Sí? Igual bastante prolijo estaban esas letras, ¿eh? No, chicos, Sí. esto no pasa, Bueno, no, no. Esto no pasa un análisis, solo por las dudas. Vamos a lo que sigue. ¿Qué sigue? Entonces, sigue cómo invocar al procedimiento. ¿Se acuerdan que vimos cómo invocar a la función? Bueno, vamos a invocar el procedimiento. Esto está a nivel diagrama, ¿sí? No está a nivel código, lo vamos a ver a nivel código, por supuesto, pero por lo menos para que se lleven la captura a nivel diagrama. Cuando yo invocaba la función, era una acción simple dentro de un rectángulo que a una variable que era resultado le asignaba la función con el valor que le pasaba. ¿Sí? Eso es lo que hacía cuando invocaba a una función. Ahora que estoy invocando a un procedimiento, no se lo asigno a nada. Si se ven, no estoy asignando a nada acá. ¿Y eso por qué es? Claro, esto ocurre porque dijimos que no me devolvía nada, pero sí le estoy pasando los dos parámetros con los cuales, por ejemplo, lo tengo que llamar, X e Y. El diagrama con el cual lo represento es como si yo les dijera el diagrama de lectura y escritura como pegaditos y sin la línea divisoria en el medio. Lo llamo con este símbolo, ¿sí? Ustedes probablemente se lo acuerdan del diagrama Lindsay, que era, uno era para escribir en pantalla, el otro era para leer. Bueno, el procedimiento en realidad lo voy a llamar con como una combinación de esos dos, así. Este es el diagrama. Queda más bonito cuando está hecho por computadora que cuando está hecho conmigo a mano alzada, ¿no? Pero bueno, y esto básicamente es mi forma de invocarlo. Lo llamo, ejecuta y se acabó. ¿Sí? Hasta acá, ¿dudas o consultas? Profe, en el momento de alguna evaluación, ¿hay que hacer estos diagramas o No, va a solo...? ser, en realidad, como la evaluación es escrita, ustedes pueden decidir si lo hacen con diagrama o lo hacen con código. Lo que vamos a pedir seguramente es que sea todo en código porque el final sí es en código. ¿Sí? Entonces, por esa razón, seguramente lo pidamos así. Perdón, profe, consulto que quizás algo ya lo aclaró. La escritura, o sea, el parcial es a mano, ¿no? Claro, es a mano. Perfecto, gracias. Sí, 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 es a mano y presencial en campus. Perfecto, gracias. Profe, Sí. me generó un poco de duda esto del permutar X e Y. O sea, es como No, no, que, esperen. Olvídense de lo que hace esto. Ahora les voy a mostrar, lo vamos a ver el ejemplo. Tomé una captura de uno de los procedimientos que vamos a ver hoy para que vean cómo se representa gráficamente. Pero esto lo vamos a ver en código y qué es lo que hace. Ustedes no se claro, porque preocupen. no estaría entendiendo cómo es que se mostraría en pantalla si es como que Olvídense, Ok, los vamos a ver, se los prometo. ok. Simplemente quiero que se queden como con la atención puesta acá, ¿no? En este pedacito. De la misma manera que en la parte de función, solo quería que se queden con este pedacito, nada más. ¿Sí? Teoría, casi que estamos, chicos. Nos falta muy poquito, pero casi que estamos y ya pasamos a la parte práctica. Pero lo que necesito es que tengan los conceptos que hablamos al detalle. Lo otro que voy a agregar, ¿sí? Ya tiene que ver con lo que hablamos recién de parámetros por valor y por referencia, ¿sí? Lo que veíamos tiene que ver, la definición ya la sabemos, ya la discutimos, ya la charlamos. Lo que acá quería sí mostrarles es el ampersand, y eso era el grafiquito que ustedes veían que yo le ponía adelante para indicar que era por referencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá abajo
muestro un ejemplo de procedimiento que ahora vamos a ver cómo se define, cómo se usa en código. Ustedes no se preocupen, ya estamos cerquita de verlo. Pero por ejemplo acá tengo reflejado la diferencia entre llamar por valor y por referencia, que lo hice a mano alzada hace un ratito. Tengo un parámetro que es por referencia, que es este. ¿Por qué me doy cuenta? Porque le pasé el ampersand. Y este que es por valor, que cómo me doy cuenta, porque no le pasé el ampersand. ¿Hay alguna otra trampa? No. ¿Hay alguna otra cosa para hacer? No. Tengo el procedimiento, dos tipos de parámetros que le puedo pasar. Puedo tener n parámetros, pero solamente pueden ser de dos tipos. O son de valor, por valor, o son por referencia. Nada más. Y la única forma de indicar que es por referencia es siempre con el ampersand. ¿Sí? Con lo cual, esto también ya lo vimos bastante, pero quería que ustedes se lleven por lo menos el ejemplito bien graficado. Ya estamos a casi nada de meternos en la parte divertida. Se los prometo. ¿Cómo venimos de energía hasta acá? Bien. Bien, bastante bien. Bien. ¿Sí? Bien. Bueno, bien, bien. Esa es una buena actitud. Ya pasó una parte de la clase. Vamos a seguir con lo que nos queda. Vamos ahora, esto es teórico. La teoría casi que la tenemos súper clara. Vamos ahora un poquitito más sobre la teoría, pero ya con un enfoque más de cómo lo vamos a empezar a escribir. Entonces, van a ver acá muchas Profe. cosas. Sí. Una consulta. Por referencia y por valor, lo único que se diferencia es que si la función puede modificar o no el valor. Exacto. Ok. Por referencia lo modifico porque le paso la dirección de memoria. Por valor no lo modifico porque le paso una copia. Dale, gracias. Bueno, vamos ahora, ¿sí?, a lo que es definición de función. Volvimos a enfocarnos ahora solo en la función. ¿Por qué me enfoqué acá en la función? Porque quiero pasarme rápido de la PPT y pasarme a código. Pero bueno, necesito un chiquitín más para poder presentarles las funciones y cómo invocarlas en código. Perdón, en diagrama para saltar el código. Yo voy a tener la función doble. Mi creatividad, limitada por supuesto, lo único que quiero es que el usuario me ingrese un valor, yo leerlo, calcular el doble y mostrar el resultado. Miren primero esta partecita, miren primero el programa principal. El programa principal inicia, le pido el valor al usuario, leo el valor del usuario, y acá, en lugar de hacer x por 2, como hacíamos antes, estoy llamando a una función que calcula el doble. ¿Sí? La asigno a una variable, porque si no, no la puedo invocar, y muestro el resultado por pantalla. Esto es el programa principal. Este es el main. ¿Qué me falta? Yo ahora tengo que ocuparme de definir esa función y de escribirla. A nivel diagrama, ¿sí?, la pinta que tiene, digamos, cuando uno genera una función, no es que arranca con el comenzar, ni es que termina con la F de finalizar. Arranca con el encabezado, ¿sí?, y termina con un R que significa un return. Eso es a nivel diagrama. Después vamos a ver cómo es a nivel código, que es mucho más sencillo y entretenido. El encabezado de la función tiene que tener arriba el nombre y abajo los parámetros con los que va a operar la función. Y esto es lo más importante. ¿Vieron estos dos puntos, chicos? Y dice el tipo de dato de retorno. Es parte del encabezado. El 2 puntos, tipo de datos de retorno, es parte del encabezado. ¿Sí? Entonces yo tengo el ejemplo del doble, tengo el nombre que es doble, tengo un solo parámetro que es el número, int número, y a doble, que es el nombre de la función, le asigno número por 2. ¿Sí? Y retorno. Siempre retorno en el nombre de la función. En código vamos a ver que le pongo el return. El encabezado, este mismo encabezado que veíamos acá arriba, en código ¿cómo es? El tipo de dato de retorno, como es un entero, lo pongo adelante del nombre. Después le pongo el nombre a la función y entre paréntesis los parámetros. ¿Sí? Y luego desarrollo el código. Ahora les voy a mostrar cómo se hace eso cuando pasemos a la vista de código. Esto con la función. Voy a borrarle un poco todas estas líneas para que no quede todo ese cachivache. ¿Se entiende? Es decir, yo tengo, a nivel diagrama es un poquito distinto de cómo es un algoritmo del programa principal. ¿Sí? En lugar de empezar con C y con F, termina, o sea, arranca con el encabezado y termina con la R. El encabezado está compuesto por el nombre, los parámetros, 2 puntos, el tipo de dato que retorna. ¿Sí? Hasta acá es la forma que vamos a implementar en diagrama las funciones. Ahora lo vamos a ver en código, por supuesto. ¿Sí? ¿Qué pasa con los procedimientos?
¿sí? Imaginemos que yo tengo un valor y quiero mostrar el doble de ese valor, ¿sí? En lugar de calcularlo y después mostrarlo, directamente lo muestro. Entonces, ingresa el valor, o sea, arranco el algoritmo, este es mi programa principal, ¿no? Arranco el algoritmo, ingreso un valor, leo el valor y llamo al procedimiento mostrar doble, ¿sí? Y termina mi programa principal. Acá terminó mi programa principal y está buenísimo. Voy al procedimiento ahora. Tiene muy parecido el encabezado a la función, pero como no retorna nada, después no hay ni dos puntos, no hay nada, está vacío, ¿sí? Entonces, el encabezado tiene el nombre del procedimiento y los parámetros. Acá creo que a alguien se le abrió el micrófono, chicos. Gracias, si lo cerraron, gracias. Como no tiene esos dos puntos, cuando vayamos al código, vamos a ver que esos dos puntos, y que lo vamos a identificar como procedimiento, poniéndole la palabra void adelante. Void es un tipo de dato vacío, o sea, nada. No devuelve nada. Entonces, ¿cómo identifico un procedimiento versus una función? Si vamos a la función tenía el valor de retorno ahí adelante, tenía ese int, ¿sí? Y el procedimiento tiene un void. Todos los procedimientos tienen un void. ¿Por qué? Porque no tienen valor de retorno. Profe, ¿Cómo se...? Sí. capaz que lo hice después, pero entonces, o sea, si devolvería algo sería no void. Si devuelve algo, quiere decir que entonces no era un procedimiento, que no era un void, que es justamente una función. Ok. Bien, ahora, vamos a la parte del diagrama, el encabezado ya vimos cómo se armaba, calculo ese número multiplicado por 2, y en lugar de devolverlo, guardarlo en algún lado, muestro por pantalla que el doble del número es esto. Esta función, perdón, este procedimiento, literalmente me muestra el doble de cualquier número. Ahora, no me guarda ese resultado, no me modifica el valor que le estoy pasando, solamente agarra lo que yo ponga por parámetro, lo calcula y me lo muestra. Y muchas veces el uso más típico de los procedimientos suele ser que yo quiero hacer un cálculo que muestre una sola vez y nada más, y me interesa que mi procedimiento, que mi programa siga. ¿Sí? ¿Dudas o...? Estaba borrando. ¿Dudas o consultas hasta acá? Profe, consulta. Sí. Cuando vos invocás al procedimiento y el procedimiento termina, pero supongamos que en el main sigue el código por debajo de esa invocación, el retorno, ¿cómo es? O sea, o no Ahora lo existe vamos a ver. No existe retorno y los vamos a ver. No se preocupen. Gracias. Pasa que eso sí es más fácil poder visualizarlo en código. En diagrama, sí, yo podría tranquilamente poner abajo del mostrar doble otra instrucción, ¿no? Y podría seguir haciendo cosas y no pasa nada, pero lo cierto es que prefiero que lo vean en código. Hasta acá, dudas, consultas. Yo tengo una consulta, profe. Si yo, por Sí, ejemplo, tengo un main, ¿no? Y sí, tengo, qué sé yo, dos voids. sí. Por ejemplo, en el primer procedimiento hace tal cosa y Ujú, en el segundo procedimiento hace otra cosa distinta. Yo cuando lo ujú, compile y lo debugué, o sea, ¿va a mostrar lo que hacen los dos procedimientos o sí. solamente va a ir por uno? Me estoy anotando, vamos a hacer un ejemplito práctico con dos void para que vean. Y es más, vamos a traer dos Perfecto. void, uno por valor y el otro por referencia para que vean la diferencia. Me lo anoté. Ahora lo vamos a hacer en la parte de práctica. ¿Les parece? Gracias. Gracias. Hasta acá lo que traje en PPT, chicos. ¿Sí? Pasamos a Eclipse, ¿les parece ahora? Uy, esperan 18 mensajes en el chat. Si no, sí. Se pasan por valor, pasa una copia de variable, modifica el valor, el parámetro que se pasa por referencia, sigue la dirección de memoria. Perfecto. Sí. Ampersand, sí, sí. Perfecto. Bueno, listo. No hay preguntas. Tenía que revisar que no tuviéramos preguntas. Voy a pasar ahora a mi querido amigo el Eclipse. Voy a primero, ¿cuál les gustó más? A mí me gusta más siempre la función, así que ¿les parece que arranquemos con las funciones? Bueno, Son más visuales. Dale. Vamos a la función. Lo que voy a compartir es de vuelta mi Eclipse, ¿sí? Avísenme cuando volvieron a ver. parece, profe. Perfecto. Entonces vamos a crear nuestro proyecto, como lo venimos haciendo de las clases anteriores, y voy a crear función 2023. Vamos a poner más, función 1 2023.
¿Cuál voy a crear? Voy a crear la del doble que veíamos recién en el ejemplito de la PPT, ¿sí? Solamente voy a hacer la del doble. Detalle. Hasta ahora, lo que veníamos haciendo siempre era dentro del main, ¿sí? Voy a borrar esto porque me molesta, y acá dentro del main vamos a desarrollar nuestro programita. ¿Cómo se representa que tengo funciones para poder llamarlas dentro del main? Básicamente, acá arriba del main van a ir los encabezados de las funciones y procedimientos. Luego, dentro del main, voy a usar las funciones y procedimientos. Y acá abajito voy a desarrollar las funciones y procedimientos. Este es el orden que nos tenemos que estructurar. Que nos tenemos que estructurar en nuestras cabezas. Entonces vamos a hacer el caso del doble. ¿Qué quiere decir? Que el encabezado lo voy a poner acá. Voy a hacer el desarrollo de la función acá y acá la voy a usar. ¿Cuál es la función que nos ocupa? La función que nos ocupa es el doble. Voy a empezar por su desarrollo y lo voy a construir al revés, pero así ya nos va quedando el ejercicio, ¿sí? Yo sé que la función doble va a devolverme un valor entero. Entonces, lo que yo voy a definir es, primero, el valor de retorno es entero, el nombre, porque soy muy creativa, es doble, y voy a decirle qué parámetros tiene que recibir. ¿Cuántos parámetros voy a recibir? Si yo quiero calcular el doble de un número, solamente voy a recibir un número como parámetro. Entonces va a ser int, num, número, pónganle en el nombre que quieran, ¿sí? Y a partir de acá, llaves y desarrollo. Básicamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que devolver el doble del número que me viene por parámetro. Entonces, voy a definir una variable auxiliar, ¿sí? Del tipo de dato entero. A la variable auxiliar le voy a asignar el número multiplicado por 2, porque tengo que calcular el doble de un número, y ahora tengo que retornar. ¿Cómo es el retorno en la función? Voy a poner return y voy a devolver el valor que calculé. Voy a retornar auxiliar. Esto está como muy, digamos, académicamente presentado. Yo puedo hacerlo en estos 3 pasos, o bien también podría haber hecho, por ejemplo, int, espera, voy a poner y después le pongo los int doble, int número, y en lugar de ponerlo en tantos pasos, podría haber puesto directamente return num por 2 punto y coma. Esto es otra manera muy directa de hacer lo mismo que hace esto, ¿sí? Lo voy a comentar y les voy a dejar la versión larga como la versión que vamos a utilizar. Pero se los Profe, dejo consulta. comentado para que también vean cómo funciona. Sí, escucho. Que el método sea más directo significa que hay menos pasos en la máquina, menos tiempo. Por ejemplo, el return num por 2 es menos ciclos de máquina para ejecutar, o es lo mismo. Si querés, es apenitas menos, porque lo único que tenés es una variable, la declaración de una variable adicional. Porque esto, al final del día, equivale a esta línea de acá abajo. Pero sí estás pidiendo un espacio más en memoria. Ah, está bien. Realmente, La compilación, digamos. ¿hay alguna diferencia? Esto es despreciable, chicos. Si me preguntan, para la instancia de los que están aprendiendo a programar, yo me siento mucho más cómoda con que lo hagan en 3 pasos. Porque visualmente uno ya se va acostumbrando a cómo funcionan los subprogramas. Esto es cuando ya tenemos cancha, estamos cansados de tipear, lo queremos dejar rápido y lo ponemos rápido ahí, ¿sí? Pero por eso decidí comentar la más directa y me voy a quedar con la que parecería un poquitito más cargadita, ¿sí? Ahora bien, yo arranqué, les dije, de abajo para arriba. El nombre de la función es doble, el encabezado es lo que tengo pintadito en azul, así que en donde dije que iba a añadir encabezados, agrego esto y punto y coma, ¿sí? Puedo también sacarle el nombre de la variable y dejarlo solo con el tipo de dato cuando estamos hablando del encabezado. Mi recomendación es que lo dejemos de esta manera para no complicarnos, ¿sí? Cuando lo querramos usar y resolver, ¿sí? ¿Esto qué me refiero? Ustedes pueden encontrar también el encabezado de esta manera y funciona igual. ¿Por qué? Porque la función se llama doble, devuelve un entero a partir de que le pase un parámetro entero, ¿sí? No necesita tener el nombre, el num ahí puesto. ¿Yo por qué se lo dejo? Para que nos mapeemos rápidamente de que estamos hablando del encabezado.
Cuando ya nos acostumbremos a que tenemos claro cuál es el encabezado y demás, si quieren sacárselo, libres de hacerlo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta Profe, acá? Sí. sí, consulta, con respecto al encabezado, que ahí puso num, ¿tendría que ser siempre el mismo valor que la misma variable que usamos cuando desarrollamos la función? No necesariamente. No necesariamente. Ok, No, de listo. hecho yo a veces me pongo insistente en que no usen los mismos nombres de variables adentro y afuera porque son contextos diferentes. Entonces, no me preocupa el nombre, me preocupa que sepan que lo que es importante del encabezado es que representa un valor entero, nada más. Si se llama Pepito, número o X, me da lo mismo. ¿Sí? Ok, Lo el dejo tema es que simplemente para esto, que se acostumbran de copiar y pegar, nada más. o sea, en el main, cuando yo invoco la función, no debería estar el mismo No nombre de la debería estar variable, el nada mismo más. nombre de la variable. No, Perfecto, jamás, 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 listo. jamás. Pensémoslo como un template. Vos tenés un lugar a completar. O mejor dicho, pensar en una función matemática más simple todavía. Vos tenías X, ¿no? F de X. Siempre F de X, F de X, F de X. Ahora, X era cualquier número, cualquier valor. Es lo mismo. Esto es como si fuera un F de X y adentro del main vos le pones cualquier valor. ¿Sí? Una consulta, Sí, profe. Sí. Arriba, o sea, fuera del main, como que definís la función, Ujú. abajo del main la Desarrollo desarrollas y y si la acá la quisieras uso. usar la llamás. Exacto. Ahí, ok. ¿Esto por qué es? Si yo no tuviera esto y llamo la variable, llamo la función dentro del main, no la va a encontrar. Entonces, le adelanto el encabezado, podés llamarla tranquila porque la tengo desarrollada acá abajo. Ustedes pueden decir, Si no no, pero quisiera ¿sabes hacer qué? eso, Puedo, la definís arriba. la puedo desarrollar arriba. No es Ah, para nada una buena práctica, porque cuando tengas más de una o dos funciones, de golpe se te ensucia el main. Por ejemplo, cuando veamos vectores, cuando veamos pilas, listas, tenés muchas funciones y procedimientos, es como que te vas a recorrer N líneas de código hasta llegar al programa principal. Y la verdad es que no te va a interesar lo que dicen las funciones y procedimientos. Te va a interesar poder resolver el problema en el programa principal. ¿Sí? Una ¿Me siguen pregunta. hasta ahí? Sí. Si nosotros hacemos este código, ¿no entra en ningún momento en conflicto que llamemos a una variable num, int num, y que después volvamos a llamar a otra int num? No te seguí desde dónde, pero si yo le pongo num adentro del main y la llamo con num, no pasa nada, yo lo desaliento por completo, si esa era la pregunta. Quiero que entiendan que esto es algo que puede ser tomado por cualquier valor. Bien, perfecto, gracias. ¿Sí? Vamos a usarlo entonces y vamos a usarlo con cualquier valor. Lo que necesito es pedirle al usuario que me dé un número, leer ese número, calcular el doble y mostrarle el resultado. ¿Sí? Eso es todo lo que necesito hacer. Entonces voy a declarar mi variable en la cual le voy a pedir al usuario que me ingrese el valor, la voy a llamar x con mayúscula, y luego voy a tener una variable auxiliar que va a ser para calcular el resultado. ¿Sí? Vengo acá y le digo al señor usuario, bueno, si pongo mejor, ahí está, ingrese un valor. Voy a leer ese valor ahora y tengo que básicamente usar la función y el procedimiento. ¿Cómo la uso? Recuerdo que la invocación a la función la hago asignándosele una variable. ¿A qué variable? Al resultado. Llamando el nombre de la función. Les voy a mostrar un detalle. Para los que están tipeando a la vez, miren un segundo acá y después siguen tipeando. Yo voy a escribir doble de x punto y coma. Y yo voy a decir que acá estoy invocando a la función doble. ¿Qué pasó? ¿Llegan a ver que me lo está pintando de colorado? Falta la Me dice que no mayúscula, puede ¿no? ser sí. resuelto, porque el nombre que yo le puse acá era con mayúscula, y esto es completamente sensitivo. Entonces, cuando lo pongo con mayúscula, ahora me la reconoció como que es la que venía. ¿Sí? ¿Ven que la reconoció? Imaginemos que por un ratito yo no hubiera usado el encabezado. De vuelta, no la puede resolver. Pero ahora no la puede resolver porque no tiene el encabezado arriba. ¿Sí? Les muestro esto porque muchas veces cuando trabajamos con funciones y procedimientos son cositas que nos pueden pasar, son fáciles de identificar, pero también nos hacen perder tiempo. Entonces, para que lo tengan presente. Ahora, llamé a la función, calculó el valor y lo que voy a hacer es mostrar el resultado. El doble del número ingresado
es, puntos espacio, voy a poner resultado, en L. Se me escapó, ahí está. Y retorno. Entonces, llamé a la función y mostré el resultado. Yo sí no puedo llamar a la función si no la invoco o se la asigno a una variable, ¿sí? No puedo hacerlo de otra manera, si no, no tengo función. Voy a guardar esto, lo voy a compilar, y acá me voy a entregar a la buena de Dios a ver si el antivirus no me bloquea la ejecución del programita. Lo voy a correr. Perfecto. Ingreso un valor, me lo tomo bien, voy a ingresar 4 y me va a mostrar que es 8. Sencillito, fácil, y llegué al resultado que quería. A nivel visual, ¿se entienden los 3 lugares en los que cambio a partir de usar procedimientos y funciones? Sí, Y no, profe. más o menos, ¿sí? Sí. No nos Consulta, olvidamos de los profe. encabezados, desarrollamos y usamos. Sí. Si yo, por ejemplo, defino una variable adentro del main, pero por Sí, fuera del main defino la misma variable, sería una diferencia entre una variable local y una global, ¿no? exacto, y no es lo que queremos. Claro, gracias. No, por favor. O sea, lo que quiero que se queden es que esta variable no va a ser la misma que la que llamemos acá, por eso yo insisto fuertemente en que utilicen nombres diferentes. ¿Sí? Quiero que se queden con eso. Bien, Em, función, perdón, sí. Sí, sí. sí. No, nada, que hay alguien que hizo una pregunta al costado y no sé si había quedado respondida A en ver, el profe, texto. ¿se puede desarrollar la función en el encabezado o es necesario desarrollarla debajo del main? Se puede, yo lo cierto es que lo veo como algo muy pesado, no cuando usamos una, porque si miran subir esto acá, la verdad que no nos cambian nada, pero sí cuando usamos varias funciones y procedimientos, ¿sí? Entonces, lo que quiero que se queden es que no buscamos complejizar la vista de cómo construimos código, ¿sí? Sino que nos gusta tener en todas las funciones que vamos a tener que desarrollar listadas arriba, el main y luego desarrolladas. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. ¿Sí, no? Más o menos. Sí, en el chat preguntaron si en el desarrollo se puede no poner el num. Se tiene que no poner el num. Si ven, usé X. ¿O en qué desarrollo? ¿O en este? En este sí necesito tener cuál es el nombre del parámetro, de donde puedo eliminar el nombre del parámetro es acá arriba. Claro, sí, me refería ahí abajo. No, acá abajo sí lo necesitas saber porque tiene que ser el mismo que tenés acá. O sea, este valor lo identificas por este nombre, que va a ser el que vas a multiplicar por 2 y después te va a servir para retornar el valor. Lo podés sacar de acá arriba. De acá arriba no hace falta, de acá abajo lo tenés que dejar. Profe, te hago una consulta. En la parte del desarrollo, que pones int x, lo llamás tipo así por variable, pero en el otro no o sea, el num sería como una categoría, entre comillas, para identificar el tipo de dato, ¿no? Eso es El num lo que es un nombre que yo asigné al parámetro en el cual el valor que le pasa en el programa principal se pasa a llamar. ¿Qué quiere decir? Si yo en el programa principal lo llamo con un 8, num va a valer 8. Si en el programa principal lo llamo con un 10, num va a valer 10. ¿Sí? O sea, lo que logro es identificar a num de manera tal de que después lo pueda utilizar, ¿sí? Y que lo pueda ir reemplazando valores en el desarrollo de la función. Ahora bien, num no es lo mismo que x, chicos. X pasa a ser num por un ratito, se resuelve y vuelve a ser x. ¿Sí? No vuelve a ser num, no pasa a ser num, no me interesa que sea num. Si yo hago un print del valor que tiene num, no va a existir. ¿Por qué? Porque solamente vive y muere dentro de la función. ¿Se entiende? No forma parte del programa principal. Por eso no quiero que le pongan el mismo nombre, ¿sí? O no recomiendo, porque no querer suena medio fuerte. Como una No, variable auxiliar, digamos. claro, es que
es como una, algo va a tomar el valor, o sea, representa a un espacio de memoria temporal que va a ocupar un valor que viene del programa principal, que no es la misma variable que viene del programa principal, ¿sí? Listo, ahí entendí, profe. Es como abstraerse un momento y para resolver una operación. Exacto, yo muchas veces suelo decirlo como un template que nosotros tenemos que completar en un proyecto, en un trabajo, en una tarea. Bueno, Num haga de cuenta que es un template que se va a reemplazar con lo que nosotros querramos que se reemplace. X es parte de nuestro desarrollo, ¿sí? Bien, funciones, ¿podríamos ponerle el tilde? ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Sí? A ver. Sí. En realidad, num, acá le respondo a Diego, ¿no? O sea, num va a tomar el valor que tenga x, ¿sí? Pero no son la misma variable. Num puede tomar el valor que tiene x. Bien, vamos ahora a Profe, hacer un proceso. Sí, en ese caso sería int num, ¿sería por valor o por referencia? estamos en funciones, ¿sí? Con lo cual, yo suelo trabajar en funciones con parámetros por valor. A tu Ok. pregunta concreta es si es por valor porque no tiene el ampersand. Pero ahora vamos a ver en procedimiento las dos combinaciones, ¿sí? Y además, consulta, cuando tiene el ampersand no tengo que definir tipo el int, ¿no? ¿Viste que dice int num? Sí, siempre tenés que Ese ponerle int. el tipo de dato, el ampersand y el nombre que va a tomar. Ah, Siempre. mira. Bien, vamos ahora con un procedimiento, ¿sí? Vamos a, en lugar de calcular el doble, yo le voy a hacer que este me muestre el doble sin calcularlo, o sea, sin tener que llamar a una función, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a poner primero, vamos a poner procedimiento 1.2023. Mismo criterio, tengo que poner el encabezado arriba, lo uso en el main, desarrollo abajo, ¿sí? Voy a arrancar por acá abajo. Y como es un procedimiento, ya sabemos de entrada que va a ser un void, ¿sí? Void, y en lugar de calcular, lo que hace es mostrar el doble de un número, ¿sí? También le voy a pasar int num, ¿sí? Y lo voy a pasar sin el ampersand, por ende lo estoy pasando por valor, ¿sí? ¿Qué va a hacer mi procedimiento mostrar doble? Va a calcular el doble del número y lo va a imprimir por pantalla, sin devolver nada. Entonces voy a usar el mismo criterio que hicimos antes. Defino mi variable auxiliar, a mi variable auxiliar le asigno el número multiplicado por 2, ¿sí? Y ahora, en la función que hicimos, return aux, yo no quiero retornar porque no retorno con el procedimiento, voy a mostrar por pantalla el doble del el doble del número. Se me movió, ya sé qué pasó. Se me cambió el teclado, ahora sí. Perdón chicos, ¿eh? Bien. El doble del valor ingresado es, voy a mostrar aux, punto y coma, no, vamos a poner en L, así lo hacemos como siempre. Y terminó. ¿Cómo terminó? No retorno nada, ¿sí? Es decir, muestro por pantalla, no tengo un solo return. ¿Y por qué no tengo un return? ¿Alguien me sabe decir? Porque es un procedimiento. Porque no. Claro. Exacto, porque es un procedimiento. Entonces, por eso no tengo un return. O sea, profe, si vos ahí hubieras puesto return aus, ¿no te hubieran dado? No es una función, ¿sí? Mira. Bueno, se me fue el cursor de... Ah, no, ahí está. Fíjate, se nota que lo pintó de rojito, y cuando lo pongo me dice que estoy retornando un valor en una función que retorna un void. ¿Qué significa esto? No coincide que yo retorne, ¿sí?,
un valor que no es el que dije que iba a retornar. ¿Se No me entiende? queda muy clara, profe, esta función. Esto es un procedimiento, no es una función. Perdón, Recién me dijeron, ¿qué función. pasa si pongo return aux? Lo que pasa es que no me deja avanzar y me lo pinta de rojo. ¿Por qué? Porque no es el valor que espera que yo retorne. ¿Y qué espera que yo retorne? Nada. ¿Y por qué? Porque yo le dije que era un procedimiento y los procedimientos no retornan nada. Entonces, ¿para qué le pongo el return? No va el return, haz lo que tengas que hacer, ejecuta el procedimiento y no retornes nada. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Profe, ahí ¿Sí? estaban preguntando en el chat, ¿y cómo funciona el int main? Es una buena Esperen, pregunta. pero chicos, denme un respiro, estoy preguntando recién por el desarrollo del procedimiento. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Hasta acá estamos? Necesito que me confirmen que se entiende la diferencia entre la función y el procedimiento. Sí. ¿Sí? Función retorna, procedimiento no retorna. Por ende, no tiene un... Voy a cerrar un poquitito estos para que no me ocupen lugar porque se me junta si no con esto. No retorna nada. Bien, ahora lo que sí aprendimos de la vez pasada es que esto es parte del encabezado que yo tengo que listar acá. Ya lo sabemos, ya lo aprendimos, lo copio, lo pego, punto y coma, se acabó. Ahora lo que tengo que hacer básicamente es desarrollar mi programa principal. ¿Sí? Dentro del programa principal voy a usar mi procedimiento. ¿Sí? Si la pregunta de lo de int main era si dentro del programa principal cómo lo uso, ya lo vamos a ver. Si la pregunta del int main era el por qué tengo un int y no tengo parámetros, es porque el programa principal, para asegurarse de que funcionó correctamente, tiene que retornar un 0. Por eso termina con return 0. 0 es del tipo de dato entero, por eso tengo que ponerle el tipo int adelante. ¿Sí? No tiene parámetros porque voy recibiendo dentro de mi programa principal lo que necesito evaluar. Asumí que teníamos dos tipos de preguntas. Una que era, ¿cómo uso el mostrar doble acá adentro? Y el otro es, ¿por qué tengo definido esto así? ¿Estoy en lo correcto? ¿Puede En el repetir? chat dicen que sí. Sí, Sí, ok. hay que contar Ahí que sí. está. Bien. Entonces, ¿puedo darle doble clic a cómo funciona el procedimiento dentro del int main? ¿Les parece? ¿Vamos con eso? Dale. Bien. Entonces, mismo que la otra vez, defino un X, que ese X va a ser el que le voy a pedir al usuario, ¿sí? No defino una variable de resultado ahora, porque no voy a invocar una función. Voy a llamar a mi procedimiento, ¿sí? Entonces, cout, para el otro lado siempre los flechitas, ingrese un valor, y voy a leer ese valor en la variable que acabo de declarar, que es X. Ahora en X tengo el número cualquiera que sea, ¿sí? Y lo que voy a hacer es directamente asegurarme de que X vale el número que tiene que valer y con eso voy a llamar a mi procedimiento. Ejemplo, ustedes les pido, chicos, díganme un número, me dicen el 4. Quiere decir que yo tengo que llamar a mi procedimiento, ¿sí? Con el número 4. Bien. Ahora, lo que voy a hacer es llamar al procedimiento. La función la llamamos asignándoselo a una variable. El procedimiento no. ¿Cómo básicamente llamo al procedimiento? Directamente, mismo, escrito igual que como está escrito el procedimiento, mostrar doble, y le voy a pasar el número. ¿Quién es el número? X. Punto y coma X, y con esto termino mi programa principal. ¿Qué quiere decir? Estoy terminando el programa principal justo después de haber invocado el procedimiento. ¿Y por qué? Porque ¿qué pretendo que haga mi procedimiento? Que le muestre el resultado por pantalla y se acabó todo lo que yo tenía que hacer. ¿Cómo funciona? Lo voy a guardar, lo voy a compilar, y lo voy a ejecutar si el antivirus me deja. Ingreso un valor,
4, de la misma manera que habíamos ingresado antes, y me dice que el doble del valor ingresado es 8. Yo le cedí como responsabilidad al procedimiento, ¿sí?, que muestre por pantalla, y exactamente después de haber ejecutado el procedimiento, terminó mi programa principal. ¿Dudas? ¿Consultas? Los escucho. O si está todo claro, seguimos. A ver qué hay en el chat. Yo tengo una duda. No entendí esto, perdón. Yo tengo una duda. Sí, sí, vamos con la duda. No entendí la del chat, si la pueden reformular mejor. En el void, en la función void, lo que ponemos entre Procedimiento. paréntesis es Perdón que me ponga hincha la... con eso. Perdón, el Procedimiento. procedimiento void. Lo que ponemos entre paréntesis luego en la primera línea es el valor que traemos de afuera. Exacto. Y adentro, cuando Sí. definimos el aux como un int, Sí. ¿cuál es la diferencia? Aux es una variable auxiliar que me ayuda a hacer el cálculo. Solamente eso. Solamente eso. Y es más, si yo te pongo acá un cout, ¿qué pasa? Me dice que aux no puede ser resuelto. ¿Por qué no puede ser resuelto? Porque no existe en el contexto del programa principal. Es súper local y solo me sirve adentro del procedimiento. Perfecto. Voy a borrar esto para no confundirlos. O sea, en teoría yo puedo hacer otro procedimiento con otra vez aux, total, Sí. va a aparecer de cero. ¿Podrías haber borrado aux y en donde dice aux hacer esto? Sí. Lo cierto que me gusta mantener el orden. Por eso lo dejé como aux, ¿sí? Bien, perfecto. Pero tranquilamente te funcionaría igual. Es local y de ayuda para tener un orden en los pasitos que estoy haciendo dentro de mi procedimiento. Genial, gracias. No, por favor. Bueno, entonces hasta ahora, digo, vimos toda la teoría de procedimientos y funciones, por qué lo hacemos, cómo lo invocamos, cómo es el encabezado, cómo lo llamamos. Hicimos una función, hicimos un procedimiento. ¿Qué sigue ahora? Si yo miro, y los invito a que ustedes miren conmigo, ¿qué tengo? Tengo este programa principal que muestra el doble y que hace el cálculo acá adentro, ¿no? Y tengo una función que también me muestra el doble en la parte del programa principal, pero que el cálculo lo hace en una función. Obviamente esto es muy simple, es una línea de código que multiplica por 2 en ambos casos. Pero ¿qué tal si yo lo que quiero es tener un programa principal que llama al procedimiento y que el procedimiento llama a la función para calcular el doble? ¿Se entiende? Es decir, yo hice en dos partes las cosas. En la función calculé el doble, se le devolvió el programa principal me lo mostró por pantalla. En el procedimiento, cuando hice el ejemplito del procedimiento, ¿qué hice? Le pasé al procedimiento el objetivo de que calcule y muestre por pantalla. Ahora, ¿qué tal si ponemos la función a calcular y el procedimiento a mostrar? ¿Cómo sería eso? ¿Se animan a que lo hagamos? Vale. Profe, Gracias perdón, por una el dale, duda antes de que se me estaba vaya. preocupando que no me dijeran sí. Sí, decime. En el procedimiento, si le pasases la dirección de memoria de X, podrías poner el cout en el int main, ¿no? Porque X estaría modificada y ahora estaría multiplicada por 2. Te voy a responder, podría hacerlo sí, pero lo único que yo quería de mi procedimiento es que muestre él el doble del valor. Si Claro, hubiera sí, querido sí. hacer un cálculo nada más, para eso hubiera usado la función. O sea, Ok. lo que vos decís se puede hacer completamente. Mi doble clic sería, ¿por qué lo haría? No, fue de curiosidad nada más. O sea, No, entiendo pero que, vale la curiosidad, pero por eso te entiendo lo que el decía. procedimiento es para no modificar la variable madre, digamos, o sea, la X, porque quizás la querés para más adelante y no te sirve nada modificarla. De vuelta, perdón. De que digo, el procedimiento lo que hace es que no te modificó, si le ponías la dirección, te estaría Sí, modificando la variable X de tu claro, me main. estaría modificando. Exacto, sí. Y no es lo que quiero. Si quisieras hacer, no sé, un procedimiento que muestre el doble, otro que muestre la división por 2, ya la tendrías modificada y cuando haga la división, va a ser la división Exacto, de X por 2. o sea, yo no quería modificar la variable de origen, solo quería sacar un cálculo y mostrarlo por pantalla. Ok, ahí quedó. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, vamos a hacer entonces ahora la combinación de función y procedimiento juntos. ¿Sí? Tengo que cerrar este porque se me están juntando. Así.
Mismo. Lo que quiero ahora hacer es llamar en el programa principal al procedimiento mostrar el doble, pero que el procedimiento de mostrar el doble use la función para hacer el cálculo. ¿Qué voy a hacer? Mira, vengo a esta y directamente copio el main que tengo acá. Me voy a decir, pero Yami, ¿para qué copias un main? O sea, estás haciendo casi lo mismo. Sí, porque no es donde quiero perder tiempo en enfocarme. Entonces voy a copiar el main y lo voy a reemplazar. Tengo que le pido al usuario que ingrese un valor, leo ese valor y llamo al mostrar doble. El mostrar doble es mi procedimiento, ¿sí? Que va a llamar a mi función. Entonces, voy a definir void mostrar doble, tal como lo teníamos antes. Le voy a pasar el parámetro, que es del tipo de dato entero, y lo que voy a hacer es, debería acá calcular el doble, y acá abajo mostrarlo por pantalla, mostrar el doble, ¿cierto? Esto es lo que debería ocurrir. Para que me deje de pintar eso en rojo que me molesta visualmente, como ya sé cómo va a venir el desarrollo, lo voy a poner acá arriba, ¿sí? Y, obviamente, punto y coma acá. Ahora bien, lo cierto es que yo el cálculo del doble no quiero que lo haga el procedimiento, se lo quiero ceder a la función. Entonces voy a tener por acá abajo una función que sea int doble. Ya vimos cómo la definimos recién, ¿no? O sea, ya vimos cómo la llamamos y cómo la definimos recién. Int num, y básicamente acá adentro lo que va a hacer es en serio calcular el doble del número. Podríamos utilizar una variable auxiliar, y lo voy a hacer intencionalmente con la variable auxiliar para que ustedes vean que no pasa nada. A aux le voy a asignar el número multiplicado por 2, punto y coma, y voy a retornar auxiliar. Esto hubiera sido lo mismo que lo que vimos antes de retornar directamente el número por 2. Pero usé auxiliar acá porque también lo voy a usar acá, así de paso vemos cómo funciona. Acá entonces, el cálculo, básicamente, que tengo que hacer es, defino mi variable auxiliar. ¿Por qué? Porque tengo que invocar a la función. Entonces, a auxiliar le voy a asignar doble ¿de quién? Del número que me viene acá. ¿Que quién es el número que me viene acá? Es num. Num, punto y coma, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer es mostrarlo. ¿Cómo? Voy a hacer un cout, no se asusten porque está pintado de colorado. Voy a hacer un cout y voy a poner el doble del valor ingresado es, dos puntos, para el otro lado de los, en L. ¿Por qué me está pintando de colorado acá? Porque yo no puse el encabezado todavía aquí arriba, para que sepa que existe y que lo puede utilizar. ¿Sí? Una vez que ya lo puse acá arriba, si se fijan, me despintó esto, y hasta incluso, dependiendo del compilador, pero si yo me paro sobre doble, me hace como una vista previa de lo que hace doble. ¿Por qué? Porque si lo tengo perdido entre muchas líneas de código, es una ayuda a memoria. Entonces está bueno también que lo veamos. Básicamente, el main era el mismo que vimos hace un ratito. Llamé al procedimiento mostrar doble, pero que el procedimiento mostrar doble utilizó la función. Ustedes se pueden preguntar, Yami, ¿y qué tendría que haber puesto int doble arriba de mostrar doble? No me cambian nada mientras que tenga los encabezados acá arriba. ¿Sí? Y eso es lo importante. Profe, Sí. si yo defino una función dentro de otra función, esa función que defino dentro de esa función, de la segunda función, ¿es local a la función? ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, si yo hubiera definido doble dentro de mostrar doble, ¿es local dentro de mostrar doble? Vos no podés definir la función adentro del procedimiento, si esa es la pregunta. Ah, perfecto, perfecto. Sí. Doble tiene un objetivo y es un subprograma para cumplir un objetivo. Mostrar doble es otro subprograma que tiene otro objetivo. Lo único que hace es usar una función que vos ya declaraste. Entonces la función es a nivel programa principal, digamos. Profe, Sí. esto lo estamos haciendo más que nada como para saber que se puede hacer como un subprograma afuera y después unirlo todo en uno si es que lo necesitamos para ahorrar Claramente líneas en el main. lo estamos ejemplificando porque de hecho, si solamente pienso que lo único que tenía que hacer era multiplicar por 2, haber hecho todo esto para hacer un multiplicado por 2 es un montón, obvio. Pero sí, y lo hacemos porque lo vamos a usar, no es porque necesitamos saber. Lo hacemos porque lo vamos a usar, no lo vamos a hacer con el doble de un número. Pero yo necesito que lo vean desde lo más purista y más simple posible, porque podemos tener que resolver ejercicios así, ¿no? Claro, claro, entiendo. Gracias. Pero sí, no piensen que cada vez que tengamos que calcular un número por 2 tenemos que hacer todo esto. Bien, vamos a guardarlo. Sí, vamos a guardarlo, lo vamos a compilar.
Veo que Pablo levantó la mano. No, que hay alguien que comentó que falta agregar aux en el cout de mostrar doble. A ver, es muy probable. Claro, sí, gracias por notarlo. No, fue Aux, Jorge Ignacio el que lo notó. gracias a ambos. A Jorge por notarlo y a vos por hacérmelo saber antes de que me quede pensando el por qué no lo mostraba. Vuelvo a guardar, vuelvo a compilar. Créanme que a veces hablar y escribir no es tan simple como parece. Bueno. Perfecto. Por ahora voy a ingresar el mismo valor que ingresé antes, ¿sí? 4, para que vean que de las 3 maneras que lo resolvía el doble, funcionó. La primera, solo con la función, la segunda con el procedimiento, y la tercera con el combinado de la función y el procedimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué vimos? ¿Qué es el resumen de lo que vimos, chicos? Básicamente, cómo desarrollar una función, ¿sí? Cómo desarrollar un procedimiento, cómo desarrollar y usar la combinación de ambos. ¿Sí? ¿Qué nos estaría faltando? Estamos cerca de ir concluyendo hacia los temas finales. Lo que necesito saber es cómo están de energía. ¿Le metemos de lleno y terminamos tempranito? ¿Quieren hacer un parate? Por mí, No ahí queda sigamos mucho, adelante. Sigamos. Sí, le metemos. No queda mucho. Esto estaba pensado más o menos para terminar 9:15 con la explicación y con esta partecita. Ganamos media hora, lo cual es un montón. No sé si todos entendieron o yo hablo muy rápido. Digo, ustedes me van a decir. Y ahora lo que tenemos que hacer ya es meternos en algunos usos más específicos, sobre todo desde lo que es la diferencia entre parámetro por valor y parámetro por referencia. ¿Sí? Profe, ¿le puedo ¿Estamos? hacer una consulta? Sí, obvio. Ahí el int doble, entonces sí, el int doble viene siendo un procedimiento que está dentro de la función void. ¿Puede ser Int si lo entendí doble bien? es una función que puede ser usada en el programa principal o que puede ser usada por cualquier procedimiento. Está en el encabezado de todo lo que yo voy a tener disponible. ¿Sí? Yo podría usarla dentro del main o puedo usarla dentro de un procedimiento. Y viceversa también, digamos, ¿no? O sea, el mostrar doble lo podría usar adentro de otro procedimiento o lo podría usar adentro del main. Ok, pero entonces en este caso, void mostrar doble es un procedimiento que está Es un utilizando la procedimiento. función. Claro, es Ok, eso, ¿eh? ok. Es un procedimiento que para hacer el cálculo utiliza la función. Listo, ahora sí. Es eso, perfecto. ¿Y qué más dice? Sigamos. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces, hasta acá, recorrido bastante completito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver ahora procedimientos en donde trabajemos con parámetros por referencia. Hay un escenario, ¿sí? Que es muy común y que yo lo había anticipado en la presentación, que era el caso del permutar, ¿no? Y ustedes me preguntan, ¿y esto cómo funciona? ¿Y esto cómo es? Bueno, vamos a dedicarle un ratito a esto. ¿Por qué? Porque básicamente voy a trabajar con el concepto de parámetro por referencia. Entonces, le vamos a poner procedimiento. Uf, hasta ahora ya no puedo escribir, ¿eh? Procedimiento 2, 20, 23. Bien. Estamos acá. Lo que voy a hacer es sacar aquello que me moleste, ¿sí? Y el objetivo de lo que quiero lograr, básicamente es, voy a pedirle 2 valores al usuario y quiero permutar el valor de esos valores que ingresa. Dicho de otra manera, el usuario me da 2 valores que son A y B, y lo que quiero es que A valga lo que tiene B y B lo que vale A. ¿Sí? Permutarlos. Eso es lo que yo quiero lograr. Me dejo el machete de lo que quiero lograr para empezar a hacerlo. Imaginemos que no conocemos, ¿sí?, absolutamente nada de procedimientos y funciones. No vimos todavía, estamos iniciando. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que pedirle al usuario que me ingrese los 2 valores. Voy a tener que tener algún valor de apoyo auxiliar, digamos, para generar el cambio. Voy a poner auxiliar. Y básicamente lo que voy a hacer es le voy a pedir al usuario esos valores. Entonces, cout ingrese el primer valor.
en L, lo voy a leer a ese primer valor, que va a ser, lo voy a leer en X, ¿sí? Y luego le voy a pedir que cout ingrese el segundo valor, punto y coma, y lo voy a leer en Y. Perfecto. Entonces, si yo ingresé 5 y 6, X vale 5, Y vale 6. No hay mucha ciencia. Pero resulta que yo les dije que lo que quiero es modificar los valores. Quiero que X valga 6 y que Y valga 7. ¿Cómo lo hago? Bueno, entonces a auxiliar le voy a asignar lo que tiene X, ¿sí? A X le voy a asignar lo que tiene Y a Y le voy a asignar lo que tiene auxiliar, ¿no? Digo, básico, es la combinación que yo tengo que hacer. Y ahora les voy a mostrar por pantalla. Profe. Sí. Y lo puso mayúscula. Sí, y Cout también, gracias por notarlo. Ahí está, Cout. Directamente voy a mostrar X primero. Total, esto después lo vamos a cambiar. Quiero que ustedes vean cómo es la dinámica. Cout, Y, en L. De vuelta, ¿usé procedimiento acá? No, no hice nada. Lo único que hice fue en el programa principal, asumiendo que yo no aprendí nada de todo lo que aprendí hoy. ¿Sí? Entonces le pedí el primer valor, le pedí el segundo, hice el intercambio y mostré de nuevo el primero y el segundo, solo que ahora van a tener valores diferentes. Lo voy a guardar, lo voy a compilar. Esto es código tradicional, no le puse un solo módulo, no hice nada. Vamos a ver qué pasa. O sea, en realidad sí sabemos lo que pasa, solamente que lo quiero mostrar, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, me va a pedir que ingrese el primer valor. Yo dije que le iba a ingresar 5, voy a ingresar el segundo valor 6, y ahora me los va a mostrar el X como 6 y el Y como 5. ¿Qué hice acá? Lo que hice acá fue modifiqué los valores de X y de Y, ¿cierto? Ustedes me vieron modificarlos, lo modifiqué adrede, probamos que esto funcionaba mostrándolo por pantalla, ¿verdad? Ahora bien, imaginemos que yo no quiero, ¿sí? No quiero hacerlo en el programa principal. Quiero hacerlo en un procedimiento. Pero lo importante es que yo tengo que modificar el valor de X y de Y. Entonces, lo voy a definir en mi procedimiento. Voy a generar un void, que le voy a poner como nombre permutar, ¿sí? No se me ocurre un mejor título descriptivo, y va a recibir dos parámetros, número 1 y número 2. Ambos los va a recibir por referencia, porque yo necesito modificarlos en el programa principal. Entonces, int ampersand num1, ¿sí? Coma, int ampersand num2. Y básicamente lo que tengo acá es una primera partecita donde indico que es por referencia. Ustedes me van a decir, Yami, acá dejaste un espacio y acá no dejaste nada. Sí, es cierto, lo hice intencional. Da lo mismo. Yo por prolijidad me gusta separarlo. Es exactamente igual cualquiera de los dos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hago? En lugar ahora de tener, digamos, el auxiliar declarado acá arriba, ¿alguien tiene el micrófono abierto, chicos? En lugar de tener el auxiliar acá arriba, lo voy a tener acá abajo, y este cambio, en lugar de hacerlo arriba, lo voy a hacer abajo. Obvio que no con el nombre de X e Y, ¿sí? Básicamente, X es el número 1, ¿sí? Entonces donde dice X de lo que acabo de copiar y pegar, le voy a poner número 1. Y yo sé que es mi número 2, entonces lo voy a cambiar y voy a poner número 2, ¿sí? Fantástico. Asigné a esta la responsabilidad de que permute los valores a este procedimiento. Entonces, en lugar acá de haberlo hecho con todos esos calculitos y que solamente me sirvan en una partecita de todo este código, básicamente lo que hago ahora es llamar a permutar y le paso X e Y. Ustedes van a ver que intencionalmente esto lo dejé en el programa principal para que ustedes vean cómo funciona. ¿Qué me está faltando? Porque me está pintando el permutar de rojo, porque claro, yo no puse el encabezado arriba, lo copio y lo pego. Es importante que el ampersand se mantenga, que es lo que me indica que va por referencia. Después vemos si le queremos dejar o no le queremos dejar el nombre. Yo siempre se los dejo, mantengámoslo así. Voy a guardarlo, voy a volver a compilarlo. Y lo voy a correr cuando termine de compilar. El primer valor, voy a hacer lo mismo, voy a poner 5, al segundo valor le voy a poner 6 y voy a mostrar. ¿Y qué hizo? El intercambio
Lo hizo con el permutar. Modificó, como le pasé por referencia, ¿sí? Modificó los valores. Ahora ustedes me dicen, ¿y cómo estoy segura de que esto funcionó? Bueno, más allá de que se los estoy mostrando, ¿no? Imaginemos que por omisión o por error, yo no le ponía el ampersand al número 2. Me equivoqué, me lo olvidé, me lo salteé. Miren lo que pasa. Volvemos a compilar. Lo vuelvo a ejecutar. Oh, y acá empezamos. Acá es donde empieza mi antivirus a hinchar. Venía funcionando muy bien. Sí, veníamos como por un... Profe, me parece que en los antivirus podés poner en zona de exclusión algunos Sí, programas. pero no lo puedo configurar en esta. Ah, ok. Sí, por política no lo puedo configurar. No, igual esperen, porque ya me di cuenta porque me estaba chillando. No era por eso. A ver. Ahí está. No, era porque me había olvidado de borrar pensé que era el antivirus, ya me estaba empezando a preocupar, pero no, era porque había borrado el ampersand de acá y no lo había borrado de acá. Entonces ingreso el primer valor, 5, ingreso el segundo valor, 6, ¿y qué pasa? Me cambió solamente el que estaba por referencia, que era el número 1. Al número 2 yo le asigné el auxiliar, pero como no lo pasé por referencia, no me lo cambió y ahí me quedó mal. ¿Se ve el impacto de tener o no tener por referencia versus por valor? ¿Se ve la diferencia? Sí, que Sí. uno muere en la función. Exacto. Pero el otro Nace, vive y muere ese valor localmente en este procedimiento o en esta función, si fuera una función. En cambio, cuando lo ponemos por referencia, no, volvemos a devolverlo como corresponde, porque si no, no hace lo que queremos que haga, y lo guardamos. Y nos queda. Ya lo habíamos probado antes y vimos que funciona. Entonces, en resumen, el ejemplo que estamos viendo acá es justamente cómo funciona con 2 parámetros por referencia y con 2 parámetros por valor y uno también. ¿Sí? Esto, no me acuerdo quién me lo había preguntado, yo lo había notado de hacerlo. ¿Este ejemplo responde a la pregunta que me habían hecho hace un ratito? Bueno, profe, sí, eso le había consultado yo. Sí, me quedó claro. Es como una forma de optimizar las tareas, por decirlo, pero sí, me quedó claro. Perfecto. Acá la pregunta que Rodrigo hace, ¿trabajar por referencia no era con punteros? Es muy buena la pregunta para los que ya vieron punteros. ¿Sí? ¿Qué es lo que básicamente persigue el ampersand? El ampersand lo que nos pasa es la dirección de memoria en donde vive este valor. Este valor, en realidad, lo tomamos del programa principal cuando lo llamamos, que sería X. Entonces, cuando yo lo paso acá, lo que estoy haciendo es pasándole la dirección de memoria en donde vive X. ¿Para qué? Para ir ahí directamente y modificarla. ¿Sí? El ampersand entonces me da direcciones de memoria. Con el ampersand accedo a las direcciones de memoria y de esa manera es que voy y modifico el valor. Cuando no pongo el ampersand, lo que hago es pasar una copia. Esa copia puedo modificarla como quiero, donde quiero, en el momento que quiero, ¿sí? Y no va a afectar. ¿Se entendió? Respondí la pregunta, más o menos, sí, no. Sí, profe. Entonces, si no hubieras puesto el ampersand en ninguno de los dos, te hubiera traído nada, los mismos números. Exacto. Hubiera mantenido los valores originales. Hubiera mantenido 5 y 6, siendo X que vale 5 e Y que vale 6. Profe, Sí. consulta, y si ponemos en el main, cuando llamamos a permutar, un ampersand en el X o en el Y, ¿qué pasaría? No lo tenés que poner ahí, porque donde lo pones es en la definición de la función o del procedimiento. No lo tenés que poner cuando haces el llamado. Cuando haces el llamado, se entiende que lo que vos le estás pasando, por detrás lo está procesando como que recibe la dirección de memoria directamente. No es que vos escribís la dirección de memoria, vos le decís la variable cuál es, y como lo definiste con ese ampersand adelante, lo que hace es te va a buscar la dirección de memoria de eso que vos le acabaste de pasar y lo modifica directamente. Pero en el llamado no le pones el ampersand.
Fenomenal. Gracias. No, por favor. Y veo 4 preguntas en el chat. Está abriendo muy grande. El símbolo. ¿Quedó todo claro? Sí. Sí. Es el que está arriba, para José, es el que está arriba del 6, digamos, Shift 6, 2, América. Perfecto. Bueno, uy, se me abrió esta. Entonces, funciones solas, procedimientos solos, procedimientos que usan funciones, procedimientos que modifican valores que tenemos, ¿sí? ¿Qué nos quedaría ver? ¿Qué se imaginan que nos queda ver para terminar? Nos queda ver el uso de ambos en el main, digamos, el uso de funciones y de procedimientos en el main, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo con un ejemplito muy, muy sencillito, no lo vamos a complejizar mucho. Lo que yo quiero básicamente es tener un procedimiento que me modifique, voy a usar el permutar, que es el que acabamos de desarrollar y que tiene por referencia si también nos sirve. Vamos a ingresar 2 valores y yo voy a calcular el doble del segundo valor ingresado. ¿Sí? Vamos a escribirlo así, no nos quedamos en el aire con lo que yo estoy diciendo. Es medio tirado de los pelos, esto no es que existen problemas así, sí es para que podamos cubrir todas las combinaciones, ¿no? Entonces ahora vamos a ver funciones y procedimientos juntitos, digamos como punto 2. Bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué me voy a traer? Me voy a traer la función, o sea, directamente estoy yendo a la primera que hicimos, me voy a traer la función doble a esta, lo voy a poner por acá abajo, y me voy a traer el procedimiento de permutar también acá abajo. Quiero decir, ¿ya me estás copiando y pegando deliberadamente? Sí, estoy copiando y pegando deliberadamente. Yo lo que quiero es en el programa principal cambiar los valores de orden y calcular el doble del segundo, que en realidad va a ser el doble del primero, porque primero voy a permutar, ¿sí? Entonces, para pasar en limpio, primero, lo que quiero es pedir 2 valores al usuario, ¿sí? Segundo, lo que quiero hacer es permutar esos valores. Y lo tercero que quiero hacer es calcular el doble del segundo, que en realidad intrínsecamente va a ser el primero porque antes los permuté. ¿Sí? Esto es lo que quiero hacer. ¿Rebuscado? Totalmente. ¿Hay un ejercicio que tenga este enunciado? Para nada. Pero quiero que ustedes vean cómo funciona esto. Tengo los 2 subprogramas desarrollados acá abajo. Voy a agregar sus encabezados aquí arriba. ¿Sí? Y ahora vamos a desarrollar el main siguiendo esos 3 pasitos que poníamos ahí arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué pretendo hacer en el main? Le voy a pedir al usuario que ingrese 2 valores, así que voy a definir int x, punto y coma, voy a definir int y, punto y coma, ¿sí? Y voy a pedirle al usuario que me ingrese esos valores. De la misma manera que lo hicimos antes, ¿sí? Cout, ingrese el primer valor. Recuerden que podemos leer todo, o sea, podemos escribir una sola vez y leer en el mismo sein 2 variables. Quiero hacerlo bien ordenado, así que por eso van a ver que voy a escribir un poquitito más. Leo X, voy a pedirle cout, ingrese el segundo valor, L, y voy a leer el segundo valor. Bien. Tengo entonces leído ambos valores. ¿Qué dije que quería hacer? Lo que dije que quería hacer era permutarlos. Entonces voy a literalmente hacer lo que me pide el segundo paso que listé acá arriba. Voy a llamar a permutar. ¿Y qué le voy a pasar? X e Y en ese orden. Es importante también que mantengamos el orden. ¿Por qué? Porque el permutar agarra el número 1 y el valor que tiene se lo asigna al 2. Si yo acá pongo Y y X, ¿sí? Va a funcionar al revés, digamos. Yo lo que quiero es que intercambie de esta manera. Permuto, ¿sí? Y lo que hago ahora es calcular el doble del segundo. ¿Quién es el segundo? Y, ¿cierto? Solamente que va a ser el primero porque le cambié el valor. Entonces, lo que voy a hacer es calcular el doble. Doble es una función, con lo cual ustedes se tienen que estar dando cuenta que algo me está faltando. ¿Y qué es? Si es una función, o algo ¿cómo le para poner invoco? el valor. Perfecto. Entonces, int aux, y a auxiliar le voy a asignar doble. ¿Sí? Entonces, en auxiliar tengo el doble del segundo
Y ahora voy a mostrar por pantalla, porque ya hice lo que me pidieron, voy a mostrar por pantalla el doble del segundo valor es en L. ¿Sí? Y me faltó un segundo. Otra vez hago lo mismo casi. Faltó aux. Perfecto, entonces llamé a un procedimiento y llamé a una función dentro del mismo main. De vuelta, con un ejemplito muy trivial, ¿no? Voy a guardarlo, voy a compilarlo y lo vamos a ejecutar. Lo ejecutamos. Ingreso el primer valor. Voy a hacer lo mismo que hice antes. El 5 y el 6. ¿Cuál es el resultado que me tiene que mostrar este procedimiento? ¿Cuál es el valor resultante? Si yo les digo, ¿cuál va a ser el valor de auxiliar? ¿Cuál es? Si yo ingreso 5 y 6. 12 arriba y 5 abajo. 10 sería el resultado que El tenemos. 10, exacto. 10 sería la respuesta. Primer valor 5. Segundo valor 6. Los va a permutar y el primer valor se transforma en 6 y el segundo se transforma en 5. Y yo lo que hago es calcular el doble del segundo, que ahora vale 5. 2 por 5, 10. El doble del segundo valor es 10. ¿Se entiende lo que hice? Sí, genial. Sí, sí. Sí. Entonces, en resumen, usamos una función y un procedimiento dentro del main, ¿sí? En los cuales con el procedimiento yo modifiqué los valores que tenía mi programa principal y después llamé a la función con los valores ya modificados. Entonces, otra versión y otra alternativa. Lo cierto es que, de nuevo, van a ser pocos ejemplos los que trabajen de esta manera. Yo les quería mostrar un caso extremo para que ustedes puedan ver, digamos, todo el abanico de las cosas que podemos hacer con procedimientos y funciones y cómo nos moveríamos en esta línea. Pero, digo, vimos entonces funciones por solos, procedimientos solos, un procedimiento que utiliza una función para hacer un cálculo, vimos procedimientos con valores parámetros por valor y parámetros por referencia, y vimos ahora la combinación en el main del uso de funciones y procedimientos. Vimos todas las variantes, por supuesto ahora lo que vamos a ver es cuando vayamos avanzando con los ejercicios y con las clases, cómo poner esto en práctica. ¿Sí? Pero esto era todo lo que habíamos traído para la clase de hoy. Escucho dudas, consultas, dejo de compartir así los veo, por lo menos quien habla. No, esperen que acá estoy viendo. Estoy viendo que se fueron con el tema de punteros, ¿sí? Créanme que no estamos viendo punteros, chicos. Lo que estamos viendo simplemente es que vamos a pasar un parámetro por referencia y por referencia significa que le doy la dirección de memoria. Ya tenemos todo, o vamos a tener, mejor dicho, todo el segundo cuatrimestre para que nos entretengamos con punteros, ¿sí? Créanme que por ahora no hace falta que se focalicen en punteros. Genial. Entonces, en esta última trabaja por valor y el procedimiento por referencia. La función, como devuelve un valor, nosotros lo que vamos a ver es que siempre trabajamos con parámetros por valor y el procedimiento puede trabajar con parámetros por valor o por referencia. En este caso, trabajaba por parámetros por referencia. Pueden empezar a hacer los ejercicios de la guía, ¿sí? Hasta donde hemos llegado no cubrimos la parte de registros, con lo cual es cuando ya veamos registros, dejen de hacer. Tienen un par de ejercicios para ir practicando y pueden arrancar y avanzar. La clase que viene, no tenemos clase que viene, perdón, el 25 es feriado y la idea es que nos encontramos el 1 de junio en campus, ¿sí? La clase del 1 de junio, perdón, es presencial, ¿sí? Todavía no tengo confirmada el aula 4, con lo cual tal vez si hay algún cambio estén atentos a el foro, ¿sí? Voy a tratar de avisar cuanto antes. En caso de que no aclare nada, ¿sí? Les voy a mandar el link para el Zoom. No los voy a hacer ir a campus sin aclarar que tenemos el aula asignada por el foro, ¿sí? Hasta no ver esa confirmación, no vayan a campus, por favor. Yo voy a ir el día del final, ¿sí? Y ahí voy a confirmar el aula, con lo cual esperen que les suba algún mensajito el fin de semana largo. Creo que el final es el 23 o el 24,
voy a tratar de confirmar el aula ahí y directamente les voy a avisar por el foro. Pero si no llegan a ver antes del 30 de mayo 31, la confirmación del aula, el primero es por Zoom, si no el primero va a ser en campus en el aula que les indique. ¿Sí? ¿Tenemos este acuerdo? Sí, genial. Perfecto. Dejo de grabar y escucha, así se empieza a subir.